Alfonso, Emilio, Castilla-La Mancha, ¿Qué tal? me Bienvenidos. gusta. Estamos en un centro de referencia mundial. Pues sí, nos da un poquito de vergüenza casi. Pero a mí no, decirlo, yo puedo pero presumir. Estamos orgullosos, efectivamente. Estáis en un centro que es conocido en todo el mundo. Todo el mundo habla de Sonseca, aparte de otras virtudes que tiene, ¿no?, esta localidad, por este centro. Vamos por el por ahí. principio. De este instituto casi fue como bienvenido Mr. Marshall. Bueno, no tanto porque, claro, nos ha reportado a la larga pues un conocimiento científico, contribuir con instrumentación y demás, y una presencia a nivel mundial importante. Pero sí que aterrizan los americanos después de la Segunda Guerra Mundial y queden en Sonseca. Bueno, es que después de la Segunda Guerra Mundial había un interés de Estados Unidos para conocer si la antigua Unión Soviética podía tener armas nucleares, ¿no?, y qué ensayos hacía. Y claro, como en cierto modo una explosión puede ser parecida a un terremoto, pues pensaron que mejor inventar un método parecido al de cómo se localizan los terremotos y poder aplicarlo al registro de explosiones nucleares. Y ese es el origen de Sonseca. Y bueno, se establece ya en 1956, concretamente como un centro. Vienen de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, un departamento especial dedicado a ensayos y armamento especial, y se establecen aquí en Sonseca ese año. O sea que podemos decir que Sonseca fue determinante en la Guerra Fría. Sí, sí, en cierto modo contribuyó, por supuesto, ¿no? Porque, claro, era una época donde no había las tecnologías de ahora, todo se registraba en papel, en registro fotográfico, etcétera. Aquí era un gran misterio, porque claro, en Sonseca, militares norteamericanos, pues parecía algo un poco menos que chocante. Pero ha sido curioso cómo a lo largo de la historia incluso ha habido militares aquí que se han casado con gente de aquí, o sea, del pueblo, y estaban completamente integrados. Así es Castilla-La Mancha, integradora. Sí, sí, ¿Y ahora qué sois? Bueno, pues es muy importante este sitio porque cuando ya se crea en su momento la Conferencia de Desarme de Ginebra, Naciones Unidas se pone las pilas en cuanto a controlar las explosiones nucleares de cualquier país, decide crear un centro que son como la vigilancia, la policía, para ver qué país se le ocurre hacer una explosión nuclear. Naciones Unidas es súper exigente, pero nosotros estamos orgullosos porque fue además la primera estación en todo el mundo en ser homologada con esos estándares, lo cual ya pues dice bastante de lo bien que se hicieron las cosas aquí en el tiempo de preparación. Bueno, esto, como veis, es de este año pasado, de 2018. Nos visitó el secretario general de esta Organización Mundial para el Control de Armas Nucleares, ¿no?, que es el doctor Lassina Zerbo, que está aquí, es como tiene categoría de ministro dentro de Naciones Unidas, y la verdad es que fue un honor que viniera personalmente a visitarnos, y sabemos que va a volver otra vez, ¿no? Aparte que se quedó encantado con Toledo. Bueno, eso fue, bueno, le encantó, ¿no? Porque claro, lógicamente nosotros también cuando vienen visitas de esta categoría aprovechamos para que vean lo que es Toledo y lo que es Sonseca. También hacéis embajadores de esta tierra. Procuramos hacerlo porque, hombre, aparte de que sea un orgullo para nosotros tener este centro, pues también es un orgullo pues estar en Toledo, las cosas como son, y en Sonseca. O sea, que hay mazapanes de Sonseca en todo el mundo. En todo el mundo seguro, y se llevan seguro. Ya no quedan americanos en Sonseca, pero sí han dejado algunos recuerdos. Sí, este es un apartado de correos que tenía cada soldado destinado aquí. Entonces había una persona, que era el cartero oficial de la Fuerza Aérea. ¿Suyo, propio? Suyo. Entonces el correo les venía de Estados Unidos vía Torrejón. Queda bonito, queda como un recuerdo. Vintage, están muy de moda. Venga. Esta
es la sala de La operaciones. sala de operaciones, sí. ¿Y qué controláis aquí? Pues aquí recibimos todas las estaciones, tanto las que tenemos en Sonseca, alrededor de Sonseca, como las estaciones de la Red Sísmica Nacional, porque como ha dicho antes Emilio, este centro de Sonseca también es centro de respaldo de la Red Sísmica Nacional. ¿Eso qué quiere decir? Pues que todas las estaciones de España se reciben en Madrid y en Sonseca al mismo tiempo. Automáticamente esto sigue funcionando. Si se nos quema, se va la luz, cualquier circunstancia, pues sigue existiendo en el país un control de cualquier terremoto y de cualquier tsunami que se pudiera alertar. Ese respaldo no lo tendrán muchos países. Yo creo que en Europa quizá ninguno, Canadá, países muy grandes. pero grandes como Estados Unidos, quizá Canadá, pero en Europa yo creo que no. Estas son las estaciones que se reciben de España. Aquí tenemos las estaciones que se reciben de Sonseca. Que está todo tranquilo de Está todo momento. tranquilo, sí. Pero en España no. Bueno, eso no quiere decir que son terremotos, son como ruidos de la Tierra, ruidos provocados por diferentes causas naturales, pero no son terremotos. Sí, cualquier cantera, por ejemplo. Cualquier cantera, también se registra. pero no son O sea, aquí registráis cualquier movimiento sísmico, sea natural o artificial. o artificial. Sí, sí. Este es un terremoto que está en Indonesia, Y este es el último entonces que se ha producido en el mundo. a nivel mundial en Indonesia, con una magnitud de 4,9. Es un terremoto bastante grande, lo que pasa como es en el mar, pues tampoco habrá provocado Pero grandes si es daños. en el mar puede provocar un tsunami. Sí, lo que pasa es que vemos también es muy profundo, porque es de 156 kilómetros de profundidad y entonces pues no provoca tsunami tan profundo. Tenemos que estar preparados porque, claro, uno puede pensar que es muy difícil que haya un tsunami, es verdad, no son normales. Los terremotos grandes tampoco tenemos grandes terremotos, pero esto es un poco como el airbag de un coche, pues seguramente no lo usamos nunca, pero tenemos que estar completamente seguros que si nos chocamos va a funcionar aquello. Por eso es muy difícil mantener esto. Vale. ¿Te ha convencido? Sí, El airbag. total. Me gusta este airbag. ¿Por qué se elige en su día Sonseca? Sonseca se eligió porque el granito está muy superficial, Y eso es un buen folio en blanco. es un buen receptor de ondas sísmicas. Luego además Sonseca es un sitio que tiene poca actividad sísmica, con lo cual recibe muy bien las ondas sin ruido, producido por ruido de ambiente. Y luego también porque está en el centro de la península, que es un sitio que está muy lejos del mar, que el mar produce ruido debido a mareas y cosas así. Por otra parte, una explosión nuclear, aunque suena como un evento muy fuerte, la energía que libera es muy pequeña. Entonces por eso tienen que elegir el sitio con mucho cuidado para que pueda recibir las ondas. ¿Esta es la Red Mundial de Control? Sí, o sea, el tratado CTBTO, que implica la prohibición completa de ensayos nucleares por los estados que lo han firmado, pues tiene que haber un sistema de vigilancia para comprobar que es verdad que un país no ha hecho una explosión nuclear. Entonces hay una red mundial con 337 estaciones, hay 4 tipos de tecnologías: tecnología sísmica, que mide las ondas por tierra; tecnología de hidroacústica, que mide la propagación de ondas por el agua; tecnología de infrasonidos, que mide la propagación de ondas por el aire; y luego hay estaciones de radionucleidos. Entonces los radionucleidos lo que miden es la presencia de partículas nucleares en el aire. Eso fue lo que ocurrió, por ejemplo, en la última de Corea del Norte. Sí, la última de Corea del Norte, que fue el 9 de septiembre de 2016. Aquí vemos donde se produjo la explosión nuclear y que fue detectada por muchas estaciones de la red primaria, entre ellas la de Sonseca. Te presento a Manuel, que está Castilla-La Mancha me gusta. viendo los terremotos que hay actualmente. ¿Y cuál ha sido el último en la península? Pues el último ha sido en la provincia de Alicante, ¿Es este? concretamente en Confrides. Ha sido de intensidad 3, o sea, ha sido un terremoto débil y de magnitud 2,7. A las 9 de la mañana, bueno, un poquito antes. Porque ¿cuántos terremotos se pueden llegar a registrar durante, por ejemplo, un día? Pues durante un día cientos. ¿En serio? Sí, todos no lo son sentidos por la población, pero nosotros somos capaces de detectarlos. A ver, por ejemplo, en la última semana. Por ejemplo, en la zona de Sevilla hemos tenido últimamente
una semana movida con bastantes terremotos. Bueno, incluso el último mes podemos apreciar que hay... ¿El color determina la intensidad? El color determina la magnitud. Es que hay que diferenciar magnitud de intensidad. La magnitud es una medida objetiva del tamaño del terremoto, en función de la energía que se ha liberado. ¿Y la intensidad es lo que notamos nosotros? Y la intensidad es cómo lo notamos nosotros o cómo lo notan las construcciones. Por ejemplo, pues Villanueva de San Juan. Fue el 16 de septiembre de 2019 a las 12:30 de la noche. Y por ejemplo, ha sido de magnitud 3,8. Si nos metemos en la información, pues podemos ver desde qué municipio se ha sentido este terremoto y con qué intensidad. Por ejemplo, en Algámitas, en Sevilla, se sintió con intensidad 4. Esto es casi lo más importante de aquí, de sí, esto este es lo más observatorio. importante porque son el sismómetro, es el sensor que es el que capta las ondas sísmicas que vienen de cualquier parte de la Tierra. Entonces, esta parte es el sismómetro, que es el aparato que capta las ondas, y esta parte de abajo es la parte que amarra el sismómetro al pozo. ¿Y a cuánta profundidad está? Pues están a 30 metros. Tenemos 19 sensores sismómetros a 30 metros, luego tenemos uno que es de otro tipo a 60 metros, que es como el centro de la red, entonces se ponen tan profundos para evitar que cojan los ruidos de ambiente. Luego, una vez que se detectan las ondas, en los pozos son transmitidas vía DSL aquí al centro, donde los ordenadores lo cogen, se procesa y se envían los datos a Viena, aquí y a Madrid, a la Red Sísmica Nacional. Claro, toda esta información ahora hay que transmitirla. Sí, por esta antena transmitimos en tiempo real a Viena. ¿Por qué tenéis dos? Bueno, porque aquella es una antena de la Red Sísmica Nacional, que la tenemos de pruebas. La Red Sísmica Nacional, que tiene las estaciones por toda España, como habéis visto antes en el mapa, pues tiene estaciones que transmiten por satélite. ¿Esta entonces os conecta a la red nacional? Sí, la mayoría de las estaciones sísmicas en tiempo real, que son las que utilizamos para ver dónde ha ocurrido el terremoto, dar los parámetros, etcétera, transmiten sus datos por satélite. ¿Cuántas Son hay? aproximadamente unas 147 que transmiten sus datos por satélite. Las estaciones transmiten aquí, luego hay una serie de programas, está todo automatizado, no necesita intervención humana para dar un primer aviso de qué terremoto ha habido, de qué magnitud ha tenido, etcétera. Y no hay ninguna forma de predecir, porque sabemos registrar el terremoto, pero ¿se podría detectar que va a producirse? De terremotos, para nosotros tendríamos que decir cuándo se va a producir el terremoto, dónde se va a producir y qué magnitud va a tener. Y todas esas cosas juntas no las sabemos. Lo más aproximado que hay ahora para poder predecir los terremotos, entre comillas, la palabra predecir, es en aquellos lugares, por ejemplo, de Sudamérica, donde hay terremotos muy grandes, de grandes magnitudes, porque están ocasionados por el movimiento de las placas tectónicas, como los nuestros. Pero allí esas placas tectónicas se mueven a muchísima velocidad y se acumula energía. Son los únicos puntos del mundo donde se puede empezar a predecir que hay una cierta zona donde va a haber un terremoto y de qué magnitud va a tener aproximadamente y dónde va a ser. El problema, como siempre, es que no sabemos cuándo. El problema que tenemos nosotros en nuestro entorno es que las placas tectónicas que influyen, en nuestro caso, en nuestros terremotos, se mueven muy lentamente. Es decir, que al moverse tan despacito, tarda mucho en acumularse energía suficiente para producir un terremoto. Por eso tenemos terremotos más pequeños y tiene que transcurrir más tiempo para que lleguen esos terremotos. Mejor para nosotros. Mejor para nosotros, claro. Bien, al campo.
Pues esta es una estación de corto periodo que se llama, de las 19 que tenemos. O sea, hay 19 iguales. O sea, que es donde está el pozo. Sí, aquí en el pozo a 30 metros de profundidad está el sismómetro igual al que os he enseñado antes en el centro. Lo que busca es perder el ruido del entorno, digamos, ¿no? Y también imagino que tocar la roca madre. Sí, sí, está hecho en roca. Estos son los que detectan de verdad los terremotos. Bueno, pues aquí estamos para ver quizá el motivo fundamental por el que se establece en Sonseca esta estación. Este granito. Está pisando granito, efectivamente, y además una plataforma tan grande que se extiende hasta San Pablo de los Montes. El granito tiene una particularidad para los sismólogos que es muy importante, y es que transmite muy bien las ondas. Pues Alfonso, Emilio, nos quedamos mucho más tranquilos ahora sabiendo que nos estáis vigilando y lo bien que lo hacéis. Muchas gracias. Así Hasta seguimos luego. haciéndolo. Hasta luego.